de la República por Movimiento Ciudadano y es una impulsora permanente del tema de los cuidados y además a quien admiro enormemente. Por eso le agradezco muchísimo a Amalia García que haya aceptado ser la primera en participar en este podcast para hablar de este tema de los cuidados. Y ahora sí, vámonos con cuidado con Amalia García. Bienvenida, querida Amalia. Pues encantadísima de estar aquí por muchas razones. En primer lugar, porque voy a platicar contigo, porque vamos a conversar sobre esta causa común que nos motiva, que nos emociona, que ha hecho que estemos dedicando una parte de nuestra capacidad a decir cómo convocamos a más personas para que esto que se hace cotidianamente y que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad también esté establecido como un derecho, que sea concebido como un derecho, porque además los derechos humanos son parte de las conquistas de las sociedades modernas, pero no siempre están reconocidos. Y entonces, que nos cuiden es un derecho y que esos cuidados sean de calidad es un derecho. Pero también está la otra parte y es que las personas que cuidan, que generalmente somos las mujeres, también tenemos derechos. Entonces, ¿cómo conciliar ese derecho de las personas a ser cuidadas con calidad? Y somos cuidados y cuidadas desde que nacemos hasta el último suspiro y a lo largo de la vida. Y las personas que nos cuidan dedican la mayor parte de su tiempo a esto. Entonces es una gran causa. Ahora, este podcast está planteado, como lo comentaba, en varios episodios para explicar justamente las complejidades que tiene hablar de los cuidados, hablar del sistema integral de cuidados, de por qué necesitamos una ley, de todas las implicaciones sociales, económicas, de las desigualdades que ha generado esta falta de este sistema. Y entonces yo quisiera que empezáramos justo por el principio. ¿Cómo podemos empezar a explicar de qué van los cuidados, de qué implica cuando hablamos de cuidados? Bueno, si hablamos de cuidados, creo que habría que decir que no se trata de una sola acción, en un solo momento, sino que a lo largo de la vida y también a lo largo de nuestra actividad cotidiana, los cuidados se desarrollan permanentemente. Cuando estamos con nuestros niños pequeños, cuidándolos a medianoche, estamos realizando cuidados. Cuando se está haciendo el alimento para la familia, se está garantizando el sostenimiento de la vida y se está cuidando de nuestros seres queridos. Cuando estamos garantizando que en el entorno familiar haya condiciones de higiene, de limpieza, se están desarrollando cuidados. Cuando tenemos a una persona querida enferma o con una discapacidad o a un adulto mayor, se están realizando cuidados. Y sin embargo, estos habían sido invisibilizados a lo largo de la historia. Porque eso es lo que pasa en casa, ¿no? O sea, es lo que así es. Sucede dentro de tu hogar y entonces pues y es como decimos, es lo que sucede dentro del hogar y sostiene la vida. Y nadie realmente había reconocido la importancia que tienen porque nadie los toma en cuenta o nadie los toma en cuenta hasta que no se hacen. Cuando no se hizo de comer, cuando no se cuidó, cuando no se lavó, entonces decimos, ¿qué pasó? Y entonces sí le pones foco y dices, algo está faltando aquí, pero mientras se realiza no se pone atención y tradicionalmente no se ha concebido como un trabajo, sino que se ve como una obligación, especialmente de las mujeres, como un acto de amor, de cariño. Claro que hay afecto y cariño con nuestros seres queridos a quienes les brindamos cuidados, los amamos, pero claro, eso también significa un esfuerzo gigantesco que en muchas ocasiones nos limita para participar en otras actividades. Yo digo con frecuencia, y tú lo has oído y ya lo compartimos siempre, que las mujeres de la clase social que sea, de la edad que sea, en donde estemos, compartimos una pobreza de tiempo. Independientemente incluso de la clase social, tenemos poco tiempo para nosotras mismas o para nosotros mismos también los que cuidan, porque estamos dedicando nuestra vida a los demás y eso nos limita en crecer, en desarrollarnos, en tener un trabajo digno, decente, con un buen sueldo. Y además tienes otra frase que también me gusta mucho porque dices que las mujeres son el seguro social del país. Esa también me gustó mucho porque justo sostienen Así es. todas estas actividades, ¿no? Sí,
actividades que deberían compartirse por el Estado, por la sociedad, en cooperativas, por la comunidad, por las familias, es decir, quienes integran las familias, no solamente las mujeres y en muchos casos también las niñas, sino que debería compartirse y sin embargo no se considera así y las mujeres estamos cargando con este peso que es titánico. Y yo digo, somos el seguro social del país porque el Estado sabe y los gobiernos saben que de todos modos vamos a realizar esa tarea. Pero esto es un esfuerzo titánico que nos desgasta y que en muchas ocasiones, además, cuando las mujeres lo hacen a lo largo de la vida, les impide tener trabajos estables o tienen trabajos que no son debidamente remunerados porque siempre se dice, es que tal vez se van a ir a cuidar, es que van a pedir un permiso, abandonan el empleo remunerado y al final de la vida, cuando más necesitan una pensión, no tuvieron acceso a una pensión porque estaban cuidando y quedan en una situación de desvalidez que es inaceptable. Y por eso tenemos que ver el conjunto de la vida y ver la importancia que tiene sostenerla con los cuidados que se llevan a cabo. Yo creo que cuando más tuvimos la oportunidad de que se viera cómo estos trabajos son fundamentales para la marcha de la humanidad fue durante el COVID, porque cerraron empresas, negocios, quebró parte de la economía del planeta. ¿Qué fue lo que sostuvo la marcha de la humanidad? El trabajo que se realizó en casa. Y las mujeres estuvimos realizando este trabajo cotidianamente y eso es lo que sostuvo la vida. Y sin embargo pasa la pandemia y muchas de las mujeres que habían estado trabajando en un trabajo asalariado se quedan trabajando en su casa sin una remuneración, se les dificulta incorporarse y las que se incorporan de todos modos mantienen los cuidados, siguen cuidando. Por eso tenemos que visibilizar el derecho de las personas a tener un cuidado de calidad, digno, y para tenerlo de calidad y digno requerimos, cuando decimos que el Estado lo comparta, es porque se requiere que el Estado asuma también su responsabilidad en esto, tanto con políticas públicas como con presupuestos, con decisiones que... Para ir contextualizando un poco en esta tarea de tratar de explicar los cuidados, y tú dime, corrígeme si me equivoco, que seguramente tú sabes muchísimo mejor que yo. Había una tarea que realizaban particularmente las mujeres, en su mayoría, o sea, el porcentaje son 70%, ¿no? Más labores de cuidado las mujeres, que se realizan, pues, en su mayoría, pues, adentro del hogar, en su mayoría también dentro del ámbito familiar, porque ya sea que cuides un menor, ya sea que cuides a un adulto mayor, a tus papás, a tus hijos, o a una persona con discapacidad, pero digamos que la evolución de esta conversación, pues es que justo esta tarea que se había invisibilizado, pues no ha permitido pues que justamente las mujeres combatan esta desigualdad que se ha generado, porque cuando se hablan de las dobles o triples jornadas, pues sí, porque les dices, bueno, les vamos a dar oportunidades laborales, pero de todas maneras, pues tu jornada en la casa o tu jornada de cuidados, pues sigue estando exactamente la misma. Y entonces, a partir de eso surge la conversación de, pues necesitamos reconocer los cuidados como un trabajo, ¿no? Necesitamos reconocer esa labor que se hace como un trabajo, valorarla y establecer mecanismos para apoyarla, ¿no? Para que justo no recaiga solamente en la persona, no recaiga en el ámbito familiar. Yo siempre digo que los problemas empiezan en la casa, en las mañanas, cuando te dice tu hijo, me duele el estómago, me duele la garganta, ¿no? Porque entonces te volteas a ver y dices, ¿y a quién le va a tocar, no? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Porque yo tengo una cosa y yo también. Y esa es la carga que regularmente pues asumen las mujeres. Y por eso después ya hablaremos de las licencias de cuidados y de todo este esquema de protección. Pero creo que hasta ahí como que quiero llevar la conversación hasta el momento de que hay una necesidad de sacarla de ese ámbito privado de los cuidados para entenderla primero como un derecho, pero también como una serie de garantías que se necesita para apoyarlos y para que las mujeres no sigan teniendo esta pobreza de tiempo y esta carga
sin reconocimiento, ¿no? Absolutamente. Ha sido un proceso de muchísimos años para que se reconozca que tiene un valor. Y yo diría que hubo un parteaguas importantísimo hace 30 años en Beijing, en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, porque por primera vez en un evento mundial de esa magnitud, se planteó que debería reconocerse el valor de los cuidados, el valor económico también. Y entonces Clara Hussitman, por cierto, mexicana y una persona extraordinaria por su capacidad de aportar ideas y liderazgo, ella lo que dijo es que debía contabilizarse y contarse las cuentas nacionales. En ese momento hubo resistencia y se dijo muy bien, en las cuentas satélite nacionales se aprobó y en México se empezó a contabilizar, equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Ahí es cuando empiezas a contabilizarlo y dices, bueno, pues ahora hay que apoyarlos, todos los gobiernos pues empiezan a decir esto es impagable. O sea, yo no puedo pagar una actividad que equivale al 26% del Producto Interno Bruto. Pero no estamos hablando de eso. Tú también has dicho que tenemos que, primero, aprovechar la capacidad instalada que ya tienen los gobiernos para instalar un sistema, ¿no? Eso es como lo primero. Pero quiero que nos platiques un poco desde tu experiencia, porque yo lo decía al principio, tú has sido de todo en la política mexicana, ¿no? Desde presidenta de un partido nacional, gobernadora, diputada, has tenido cargos, pues por supuesto, de decisión, de poder, donde se hace verdaderamente los cambios. Y entonces quiero que nos platiques un poco desde esa experiencia, ¿no? Por ejemplo, en la gobernatura, ¿no? ¿Cómo se vivía esta agenda, la agenda Amalia de los cuidados, la agenda de género, desde el gobierno de Zacatecas? Lo que yo planteé, y fue algo recibido muy bien, no teníamos todavía los conceptos muy afinados, pero sí tenía clarísimo que las familias en plural tenían que hacerse colectivamente cargo de los cuidados y que para eso teníamos que hacer cambios. Y entonces cambié los horarios, los disminuí y dije, a ver, vamos a entrar un poco más tarde, y además escalonamos, las mujeres entraban un poco más tarde, y se va a salir a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde todo el mundo sale de trabajo, excepto algunas guardias que se quedaban atendiendo las distintas secretarías. Trabajo imprescindible, ¿Por qué ¿no? razón? Así es, ¿por qué razón? Para que le diéramos tiempo también a la vida, para que se pudiera regresar a la casa, para que quienes trabajaban en el gobierno compartieran horarios, no solamente de trabajo, sino también de atención a la familia, de ver las tareas, de participar en ir al parque con los hijos, porque los cuidados son un concepto muy amplio que tiene que ver no solamente con la alimentación, el lavar la ropa, asear, en fin, sino es un concepto mucho más amplio. Cuando vamos con los niños a jugar, estamos cuidando porque estamos fomentando un tipo de convivencia que genera lazos sólidos y fuertes. Y entonces, bueno, se cambiaron los horarios. Y también establecimos que tenía que compartirse las tareas entre hombres y mujeres. Lo primero que hice fue unos talleres para el gabinete. Y recuerdo que cuando hicimos los talleres para el gabinete, algunos de los integrantes, sobre todo recuerdo al procurador, me dijo, qué bueno que va a hacer esos talleres, gobernadora, pero yo no tengo que ir, ¿verdad? Y entonces, eso no me toca a mí. No, claro que tiene que ir, no solamente por las decisiones que se van a tomar en la Procuraduría, que así se llamaban entonces las fiscalías, así es. Y porque tenemos que capacitar a los ministerios públicos y tenemos que hacerlo en perspectiva de género, sino porque además con todo el personal y desde su casa tiene que haber una visión distinta de cómo nos relacionamos y de las tareas que nos tocan. Y entonces fue un taller muy interesante de varios meses, al mismo tiempo que estábamos atendiendo las labores de gobierno, de decisiones, y creo que fue muy interesante porque a partir de eso pudimos impulsar distintas políticas públicas. ¿Cuáles, por ejemplo? Los presupuestos siempre tuvieron perspectiva de género. Y cuando yo por primera vez les dije al gabinete, muy bien, vamos a hacer presupuestos con perspectiva de género, dijeron, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Y sí,